saca lo que se lleva por dentro. Y en nuestro caso es ese orgullo de ser venezolanos y de portar nuestra cédula de identidad. Saca tu cédula es un podcast donde hablaremos de historias que nos unen, nos inspiran y nos hacen disfrutar de esa venezolanidad de la que tanto hablamos. Soy Juan Pío Hernández, director ejecutivo de la ONG Plan País, y en este sentido espacio exploraremos la identidad venezolana, que va más allá de un documento y nos llena de orgullo donde sea que estemos. Saca tu cédula y disfruta de este episodio. Hola Antonella, muchísimas gracias por acompañarnos en esta conversación y bueno, y por toda la discusión que hemos tenido sobre el tema migratorio. Para empezar, cuéntanos un poco de qué te apasiona del tema de la migración y bueno, en qué estás trabajando en estos momentos. La migración para mí es el espíritu emprendedor, es el espíritu de la libertad. Como vos siempre decís, no podemos separar la idea de la migración de la idea de la libertad. Son dos cosas que van unidas. Ese espíritu emprendedor del ser humano, del migrante, que siempre intenta vivir una vida mejor, que intenta crecer, que se esfuerza y que incluso se atreve a pasar por situaciones y contextos muy difíciles, como vemos a los venezolanos en la actualidad, como hemos visto a los cubanos escapar en balsas de países destruidos por movimientos colectivistas, totalitarios, populistas. Entonces, lo que a mí me mueve es esa libertad, ese espíritu emprendedor que mueve precisamente a esas personas, a esos seres humanos, esos migrantes que quieren una vida mejor y que llegan a sus países y que salen de esos países y cuando llegan acá o a cualquier lugar intentan empujar, intentan y de hecho lo hacen, de hecho crean empleo, buscan trabajar, buscan una vida mejor. Entonces enfocarnos en eso creo que es uno de los puntos más importantes a la hora de entender la unión entre la libertad y la migración. Y cuéntanos un poco el documental que estás trabajando sobre la migración. Estamos trabajando con el equipo de Reason en un documental sobre la migración en la ciudad de Nueva York y especialmente la parte no solo filosófica o teórica o práctica que hay detrás de la idea de la migración, sino de todas las historias personales que hay detrás del concepto, la idea de la migración. A veces nos olvidamos, cuando hablamos de estos procesos migratorios, y hablamos o le ponemos títulos y lo vemos en las redes sociales o lo vemos en los diarios y escuchamos sobre la migración, nos olvidamos que son historias, que hay historias de personas, que hay historias de seres humanos que lo dejaron todo. Siempre intento hacer este ejercicio, imaginarnos lo difícil que debe ser dejar toda una vida atrás, dejar el lugar en el que naciste, dejar tu cultura, dejar tus orígenes, tu comida, tu zona en la que vivís o en la que creciste y dejar esas reuniones con amigos, terminar esas reuniones familiares de los domingos que son muy típicas también y que duran largas horas, al menos a mí me pasa, ¿no? Mi familia somos de hablar mucho, muy unidos, de conversar. Yo me imagino tener que abandonar todo eso, tener que abandonar tu día a día, tener que abandonar la vida como la viste, como creciste, como te hiciste en ella, tu ciudad, tu país. Es muy difícil. Y me imagino ese ejercicio que invito a todos los que nos están escuchando a hacerlo, ese ejercicio de imaginar que tenemos que poner todo lo que tenemos en una simple mochila, en un morral, y dejarlo todo atrás. Claro. Irnos solamente con una bolsa, que de hecho es lo que hacen muchos de estos migrantes, y que al final llegan sin nada, de los que cruzan la selva y los que pasan por muchos países y por cosas horribles, porque viven cosas horribles, cosas que nadie imagina que esas personas tienen que vivir. Entonces hacer ese ejercicio, recurrir a la empatía. Yo creo que estamos en un mundo en el que falta empatía y tenemos que trabajar por tener sociedades no solamente más libres, sino también llenas de humildad, de amor, de empatía,
de estas cosas que al final nos hacen seres humanos y dejar atrás la mentalidad de la tribu o la mentalidad que divide a la sociedad, como hace cualquier populista de izquierdas y de derechas, de crear un ellos y un nosotros, de crear la sociedad pura, ¿no? La pureza. Eso es terrible y eso es no entender la esencia del ser humano, que es precisamente ese espíritu emprendedor, ese impulso del que vos siempre hablás, en el que uno sale adelante, quiere salir adelante y donde uno se nutre de otras culturas. Las culturas no batallan, las culturas se nutren una de la otra y en eso es donde tenemos que enfocarnos. No, excelente. Cuéntanos un poco bueno, tú hablas de que tú eres también como un producto de diáspora, o sea, de que tu familia fue migrante de Italia, llegó a Argentina y bueno, y ahorita tú eres migrante aquí en Estados Unidos. Y yo diría que el momento que estamos viviendo con la migración venezolana es un momento que nos debería unir como región, o sea, porque para hablar del tema migratorio, porque por primera vez no es Estados Unidos nada más diciendo no nos mande gente. Tenemos que países como Estados Unidos, Colombia, Perú, Chile, Argentina, ahora están en la misma mesa que un Estados Unidos, en el que tenemos que replantearnos como región cómo vemos el tema migratorio y si podemos trabajar en algo de manera conjunta, en algo que es parte de nuestra historia como las Américas. Cuéntanos un poco de tu historia y qué mensaje le das para la región en este momento con respecto a la migración. Sí, nuestra región, nuestro continente es un continente que se hizo gracias a un proceso migratorio que duró mucho tiempo y que sigue en permanente expansión, porque yo siempre digo que entender la migración o la economía incluso como un juego de suma cero, donde no se entiende que cuando llega un migrante lo que hace es empezar a formar parte de la economía, crear trabajo, generar empleo, participar en la economía. Si no entendemos eso, estamos interpretando la migración como un juego de suma cero, que no lo es, porque la historia de la humanidad nos explica y nos cuenta eso. Siempre recurro al ejemplo, hay un argumento que se utiliza mucho en contra de la inmigración, que es el que sostiene que el inmigrante llega y va a quitarle trabajo a otras personas. Eso es un argumento totalmente falso. Incluso uno lo puede ver cuando la mujer a lo largo de la historia no pudo trabajar, no pudo dedicarse a muchas profesiones. No nos olvidemos que hasta hace muy poco la mujer no votaba en muchos de nuestros países. Y a la mujer no se le permitió participar en política, no se le permitió trabajar en otras cosas que no estuvieran relacionadas al hogar. Así es como se mantuvo a la mujer encarcelada de alguna manera durante mucho tiempo. Y bueno, los procesos de liberación de la mujer y el feminismo con sus distintas olas, desde el siglo XVIII en adelante, incluso un poquito atrás con el movimiento de las protofeministas, si se puede decir de alguna forma, todo eso hizo que la mujer pueda salir adelante, pueda participar y tener los mismos derechos y las mismas libertades que el resto de las personas en la sociedad. Entonces, cuando la mujer puede disfrutar de esa libertad de poder trabajar fuera del hogar y poder hacer cosas que se le prohibieron durante mucho tiempo, volviendo al siglo pasado, mediados del siglo pasado, cuando la mujer se incorpora al mercado laboral, la economía no cae en un desastre total, no se termina el mundo, no se terminan los países, por el contrario, la mujer se suma al mercado laboral y se crean nuevos empleos, se encuentran siempre una forma, un mecanismo de participación en la economía. Entonces hoy lo mismo pasa con los inmigrantes, siempre ha pasado, es la historia de entender la economía y la inmigración no como un juego de suma cero, sino no como algo estable que no se mueve, sino como ese orden espontáneo que está en permanente interacción y movimiento. Y al menos, bueno, mi historia personal, mi familia, mis bisabuelos, mis abuelos llegaron yéndose de Sicilia, de Italia, un país que quedó devastado, ¿no? Después de tantas guerras, de tanto nacionalismo, de todo ese proceso horrible de totalitarismo que conocemos del siglo pasado y del que parece ser que todavía no aprendimos muchas cosas. Y escaparon de Italia, llegando a Argentina, ya en los años 50. Y yo pienso, ¿no? Porque es muy distinto, hoy uno se va de su país y sabe a dónde llega. Pero nuestros abuelos, nuestros bisabuelos no sabían a dónde llegaban. Se subían a un barco y simplemente no sabían lo que iba a haber del otro lado, pero los empujaba ese espíritu de decir, quiero una vida mejor.
puedo tener una vida mejor, me merezco una vida mejor. Como ser humano, esa dignidad humana la merezco, la necesito y es un derecho, es una libertad. Entonces, a mí me inspiran mucho los inmigrantes de todas las épocas, de todos los tiempos. Incluso, vuelvo al punto, Homo sapiens es la historia de la inmigración. Todos venimos de un grupo muy pequeño que salió de África y acá estamos, y nos expandimos y acá estamos. Entonces, otra vez, ir en contra de la migración, ir en contra de la libertad migratoria, discriminar, estas cosas son terribles, dividen a la sociedad y generan procesos que incluso se ven y se traducen en la política, que encabezan un populismo y esta visión de la mente de la tribu, ¿no? Otra vez, del ellos y nosotros, el endogrupo, el exogrupo. Entonces, terminar con eso es una gran oportunidad para aprender de ese espíritu emprendedor que tiene el migrante. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias, Antonella. Algo que nosotros agradecemos mucho es que como has sido una voz en defensa por las libertades de todas las violaciones que hemos sufrido los venezolanos, en el que no solo es por las libertades en Venezuela contra el sistema autoritario y el régimen que se tiene ahora, que ha violado derechos humanos, libertades económicas, cualquier tipo de libertades, pero también ahora está siendo una voz por los migrantes venezolanos. ¿Cómo te has conectado con Venezuela en este proceso y qué mensaje tienes relacionado a libertad y migración para terminar? Bueno, con Venezuela tengo una relación muy particular desde hace mucho tiempo. Tengo muchos amigos que incluso se han vuelto familia, que son de Venezuela y con los que empatizo mucho, no solo en Venezuela, sino migrantes o personas de cualquier otro lugar, pero el caso de Venezuela me ha tocado muy de cerca. Incluso pasé un tiempo en Venezuela, compartí con los amigos de Se Dice Libertad, que trabajan desde hace mucho tiempo, muchas décadas en favor de la libertad y también muchas otras organizaciones y personas que se están dedicando desde una situación muy difícil, en un ambiente muy hostil en Venezuela, con un régimen tirano, un régimen autoritario como el que se vive en la actualidad y del que urge salir, urge. Y esa relación, la verdad que la vivo en el día a día, y siento, no sé si es por la empatía o ese amor que siento por la libertad, pero no solo por mi libertad, sino también la tuya, la de todos los que nos están viendo, la de todos los venezolanos, la de todo el mundo, la libertad de poder elegir tu propia vida, de poder decidir por vos, sin que otra persona, una familia, una pareja, una institución, una religión, una cultura o un gobierno decida por vos. Creo que uno tiene que ser dueño de su propia vida, y esa búsqueda permanente que tiene el venezolano y además el espíritu emprendedor, que lo veo mucho en Argentina, hay la verdad que una conexión muy linda con la comunidad venezolana y hay una integración hermosa, la verdad que muy linda, y esa cultura, esa inyección de energía que los venezolanos le vienen a poner a otros países. Incluso creo que hay que tener mucha memoria, porque en un momento Venezuela recibió a muchos latinoamericanos que escapaban de procesos de dictadura que fueron terribles para nuestra región. De hecho, mi abuelo, por parte paterna, desapareció en la última dictadura militar en Argentina en el año 77 por pensar distinto. Y muchas personas, muchos en Argentina, muchos de otros lugares de la región, se refugiaban en Venezuela. En una Venezuela que era pujante, que había encontrado el camino del éxito abrazándose a un proceso. Pienso en el bolívar como una moneda fuerte en su momento, una moneda en la que la gente ahorraba. Y hoy hay que ver dónde están las cosas. Y eso nos explica, y ha pasado con Cuba, pasó con Argentina, con muchos de nuestros países. Eso nos deja en claro que no hay vacuna contra el autoritarismo, no hay vacuna contra el populismo, ni el de izquierda ni el de derecha, porque ambos son malos y ninguno se combate con el otro. Hay que condenarlos a los dos de la misma manera que condenamos todas las dictaduras, porque no hay dictaduras buenas o menos malas. Entonces,
creo que aprender de esa historia y recordar esa historia y recordar cómo los venezolanos abrazaron y refugiaron a tanta gente, eso también nos hace formar parte de esa comunidad, de esa empatía tan necesaria que veo en nuestra región en la actualidad. Bueno, muchísimas gracias. Justamente el podcast de nosotros se llama Saca tu cédula, o sea, la cédula de identidad es este documento que los venezolanos mostramos y todo eso. Y bueno, y el proceso migratorio ha sido como un proceso en el que nos hemos buscado nuestra identidad como venezolanos y esa venezolanidad que no solo está representada en nosotros y nosotros como comunidad, sino en ese impacto que Venezuela también tuvo en otras naciones y en nacionales de otros países. Y cómo estamos aprendiendo de nuestro país y qué nos une como región y esta historia de las Américas en el que nos une el concepto de libertad y migración. Así que bueno, muchas gracias por ser una constante voz por muchos venezolanos que no pueden tener voz y libertades en este proceso y también que se suma ahorita siendo una voz a favor de los derechos de los venezolanos como migrantes que estamos viendo en la región ahorita. Muchas gracias. Gracias a vos, Juan, y de todo el trabajo que haces y el trabajo que hace la organización para promover las ideas de la libertad, la libertad del inmigrante y la dignidad humana, que es en lo que tenemos que enfocarnos, en el humanismo, en ese espíritu otra vez del que hablábamos recién. Así que te agradezco mucho por el trabajo que haces, lo admiro mucho y a seguir trabajando juntos. Igualmente. Gracias. Muchas gracias.